Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Hoy nos vamos a hacer una pregunta trascendental. ¿Cómo comenzó la vida? Y es que parece que hace 4.000 millones de años algo comenzó a agitarse en el caldo primigenio, la sopa primordial de la vida. Allí algunas sustancias químicas simples se unieron e hicieron biología, apareciendo las primeras moléculas capaces de replicarse. Y nosotros los humanos estamos vinculados por la evolución de esas primeras moléculas biológicas. El concepto de caldo primigenio se debe al bioquímico ruso Alexander Oparin, que en 1924 postuló la hipótesis heterotrófica del origen de la vida en la Tierra, el cual se debe a la evolución química gradual a partir de moléculas basadas en el carbono. Todo ello de manera abiótica. En el ámbito de la biología y la ecología, el término abiótico designa aquello que no es biótico, es decir, que no forma parte o no es producto de los seres vivos. Pero este caldo primigenio no deja de ser una metáfora empleada para ilustrar una hipótesis sobre el origen de la vida en nuestro planeta. El experimento se basa principalmente en reproducir en un lugar hermético las condiciones que se dieron en la Tierra hace millones de años junto con el caldo primitivo, es decir, los elementos en las proporciones en las que se encontraban entonces, hace miles de millones de años. Este líquido rico en compuestos orgánicos se compone de carbono, nitrógeno e hidrógeno mayoritariamente, y está expuesto a rayos ultravioletas y energía eléctrica. La hipótesis de origen heterotrófico de la vida sostiene que en el caldo primigenio se sintetizaron abióticamente las moléculas orgánicas necesarias para mantener a las primeras formas de vida. Y casi 30 años después de la hipótesis de Oparin, exactamente en el año 1953, Stanley Miller, un científico estadounidense y ornitólogo conocido por sus estudios sobre el origen de la vida y los pájaros, realizó un famoso experimento llamado el experimento de Miller y Urey. En él realizó una simulación a partir de la hipótesis creada por Oparin de las condiciones de la Tierra primitiva en busca de las reacciones químicas que pudieron construir sus primeros bloques esenciales simples, tanto aminoácidos como proteínas. Pues bien, bastante más de medio siglo después de que Miller propusiera su teoría de la sopa primordial, todavía hoy no podemos estar de acuerdo sobre lo que sucedió realmente. Algunos dicen que la vida comenzó en piscinas calientes cerca de los volcanes, otros que fue iniciada por meteoritos que golpearon al mar. Pero lo que está claro es que hoy, a día de hoy, la vida ha conquistado cada centímetro cuadrado de la Tierra, pero cuando se formó el planeta, este era solo una roca muerta. Así que, ¿cómo comenzó la vida? ¿Cómo los elementos químicos básicos presentes en la Tierra primitiva se organizaron espontáneamente en algo parecido a la vida? ¿Seguro que no fue un dios quien creó la vida? Y es que difícilmente puede haber una pregunta más grande que hacer. Ya veis que hoy os traigo un vídeo súper interesante. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno, ¿queréis saber más? Pues vamos a curiosear. Durante gran parte de la historia humana, casi todos creyeron alguna versión de que la vida la hicieron los dioses. Y es que cualquier otra explicación era inconcebible. Pero eso, a día de hoy, ya no es cierto. Como os he ido explicando, durante el siglo pasado algunos científicos han intentado descubrir cómo podría haber surgido la primera vida, e incluso han tratado de recrear ese momento de génesis en sus laboratorios, crear una vida completamente nueva desde cero. Hasta ahora nadie lo ha logrado, pero hemos recorrido un largo camino desde entonces. Hoy, muchos de los científicos que estudian el origen de la vida confían en que están en el camino correcto y trabajan en experimentos para respaldar su confianza. Esta es la historia de nuestra búsqueda para descubrir nuestro último origen. Es una historia de obsesión, lucha y creatividad brillante que abarca algunos de los mayores descubrimientos de la ciencia moderna. Pero bueno, vayamos por partes. Lo que está claro es que la vida es vieja. Los dinosaurios son quizás las criaturas extintas más famosas, unos animales que tuvieron sus comienzos hace
250 millones de años. Pero la vida se remonta mucho más allá. Los fósiles más antiguos conocidos tienen alrededor de 3.500 millones de años, 14 veces la edad de los dinosaurios más antiguos. Pero ojo, el registro fósil puede extenderse aún más. Por ejemplo, en agosto de 2016, los investigadores encontraron lo que parecen ser microbios fosilizados que datan de 3.700 millones de años. Y la Tierra misma no es mucho más antigua. Se formó hace 4.500 millones de años. Así que si suponemos que la vida se formó en la Tierra, lo que parece razonable, dado que aún no hemos encontrado vida en ningún otro lugar, entonces debe haberlo hecho en los 1.000 millones de años transcurridos entre la creación de la Tierra y la preservación de los fósiles más antiguos que conocemos. Y bueno, además de reducir cuándo comenzó la vida, podemos hacer una suposición de lo que era en ese momento. Desde el siglo XIX, los biólogos han sabido que todos los seres vivos estamos hechos de células, es decir, pequeñas bolsas de materia viva que vienen en diferentes formas y tamaños. Las células se descubrieron por primera vez en el siglo XVII cuando se inventaron los primeros microscopios modernos, pero a cualquiera le llevó más de un siglo darse cuenta de que eran la base de toda la vida. Así que usando solo los materiales y condiciones encontrados en la Tierra hace más de 3.500 millones de años, tenemos que fabricar una célula. Así de fácil y así de complicado. Y es que es posible que pienses que no te pareces mucho a un pez gato o a un tiranosaurio rex, pero si mirases sus células en un microscopio, verías que todos, absolutamente todos, estamos hechos de tipos de células bastante similares. Y ojo, que también somos similares a las plantas y los hongos. Y con mucho, las formas de vida más numerosas son los microorganismos, cada uno de los cuales está formado por una sola célula. De estos, las bacterias son el grupo más famoso y se encuentra en todas las partes de la Tierra. En abril de 2016, los científicos presentaron una versión actualizada del árbol de la vida, una especie de árbol genealógico para cada especie viva, y casi todas las ramas son bacterias. Además, la forma del árbol sugiere que una bacteria era el ancestro común de toda la vida. En otras palabras, todos los seres vivos, incluido tú, desciende en última instancia de una bacteria. Y esto significa que podemos definir el problema del origen de la vida con mayor precisión. Pero bueno, antes vamos a hacer historia como a mí me gusta. Durante la mayor parte de la historia, no se consideró realmente necesario preguntar cómo comenzó la vida, porque la respuesta parecía obvia. Antes del 1800, la mayoría de la gente creía en el vitalismo. Esta es la idea intuitiva de que los seres vivos estaban dotados de una propiedad mágica especial que los hacía diferentes de los objetos inanimados. Y claro, el vitalismo a menudo estaba ligado a creencias religiosas. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios usó el aliento de la vida para animar a los primeros humanos, y el alma inmortal es una forma de vitalismo. Pero solo hay un problema: el vitalismo es simplemente incorrecto. A principios de 1800, los científicos habían descubierto varias sustancias que parecían ser exclusivas de la vida. Una de esas fue la urea, que se encuentra en la orina y que se aisló en el año 1799. Pero esto era todavía compatible con el vitalismo, ya que solo los seres vivos parecían capaces de producir estos químicos, por lo que tal vez se le infundó energía vital y eso fue lo que los hizo especiales. Pero en el año 1828, el químico alemán Friedrich Wöhler encontró una manera de producir urea a partir de un compuesto inorgánico que era bastante común, el llamado cianato de amonio, y que no tenía una conexión obvia con los seres vivos. Así que otros científicos siguieron sus pasos y pronto quedó claro que todos los productos químicos de la vida pueden estar hechos de productos químicos más simples que no tienen nada que ver con la vida. Y ¡boom! Este fue el fin del vitalismo como concepto científico. Pero ojo, que a la gente le resultó profundamente difícil dejar de lado esta idea. Para muchos, decir que no hay nada especial en los productos químicos de la vida parecía robarle a la propia vida parte de su magia y reducirnos a simples máquinas. Y también, por supuesto, contradecía la Biblia. Así que el misterio del origen de la vida fue ignorado durante décadas. Y es que incluso entre los científicos se ha luchado por deshacerse del vitalismo. Piensa curioso que ya en el año 1913 el bioquímico inglés Benjamin Moore estaba promoviendo fervientemente una teoría de la energía biótica que era
esencialmente vitalismo, pero bajo un nombre diferente. Pero vamos, pura ciencia ficción. Y es que hay muchas historias de eso, de ciencia ficción, en las que la energía vital de una persona puede ser potenciada o drenada. Por ejemplo, en la famosa serie Doctor Who. Allí, el término regeneración es una habilidad biológica de los señores del tiempo, una raza de humanoides procedente del planeta Gallifrey. Este proceso permite a un señor del tiempo viejo, enfermo terminal o herido mortalmente, entrar en una transformación por la cual reemplazará todas las células enfermas de su cuerpo por células sanas, recuperando la salud y adquiriendo así, al tener las nuevas células también un ADN alterado, una nueva forma física y al cambiar también las células cerebrales, una personalidad algo diferente. Pero vamos, ciencia ficción, y aunque esto parezca futurista, se trata de una idea profundamente pasada de moda. Lo que sí fue algo revolucionario fue el gran avance biológico del siglo XIX, la teoría de la evolución desarrollada por Charles Darwin y otras personas. Aquí os dejo un vídeo que hablo sobre ello. La teoría de Darwin, expuesta en El origen de las especies en el año 1859, explicaba cómo la gran diversidad de la vida podría haber surgido de un solo antepasado común, en lugar de que cada una de las diferentes especies fueran creadas individualmente por Dios. Así, todas descendían de un organismo primordial que vivió hace millones de años, el último ancestro común universal. Y como no podía ser de otra manera, esta idea resultó inmensamente controvertida nuevamente porque contradecía la Biblia. Por ello, Darwin y sus ideas fueron atacadas ferozmente, particularmente por cristianos indignados. Pero la teoría de la evolución no dijo nada acerca de cómo nació ese primer organismo. Darwin sabía que era una pregunta profunda, pero quizás cauteloso de comenzar con otra pelea con la Iglesia, solo parece haber discutido el tema en una carta escrita en el año 1871. En ella decía lo siguiente: pero si pudiéramos concebir en un pequeño y cálido estanque con todo tipo de amoníaco y sales fosfóricas, luz, calor, electricidad y etcétera, que un compuesto de proteína se formó químicamente, listo para experimentar aún más cambios complejos. En otras palabras, ¿qué pasaría si hubiera una vez un pequeño cuerpo de agua lleno de compuestos orgánicos simples y bañado por la luz solar? Algunos de esos compuestos podrían combinarse para formar una sustancia realista, como una proteína, que luego podría comenzar a evolucionar y volverse más compleja. Fue una idea incompleta, pero se convertiría en la base de la primera hipótesis de cómo comenzó la vida. Como os decía al inicio del vídeo, fue Alexander Oparin quien llevó a cabo esta investigación. En el año 1924, Oparin publicó su libro El origen de la vida. En él expuso una visión para el nacimiento de la vida que era sorprendentemente similar al pequeño y cálido estanque de Darwin. Oparin imaginó cómo era la joven Tierra. La superficie estaba ardientemente caliente, ya que las rocas del espacio cayeron sobre ella e impactaron. Era un paisaje de rocas semifundidas que contenía una gran variedad de productos químicos, incluidos muchos basados en el carbono. Finalmente, la Tierra se enfrió lo suficiente como para que el vapor de agua se condensara en agua líquida y cayó la primera lluvia. En poco tiempo, la Tierra tenía océanos que eran calientes y ricos en productos químicos a base de carbono. En ese momento podían pasar dos cosas. Primero, los diversos productos químicos podrían reaccionar entre sí para formar muchos compuestos nuevos, algunos de los cuales serían más complejos. Oparin supuso que las moléculas centrales de la vida, como los azúcares y los aminoácidos, podrían haberse formado en las aguas de la Tierra. En segundo lugar, algunos de los químicos comenzaron a formar estructuras microscópicas. Y es que muchos productos químicos orgánicos no se disuelven en agua. Por ejemplo, el aceite forma una capa sobre el agua, pero cuando algunos de estos químicos entran en contacto con el agua, forman glóbulos esféricos llamados coacervados, que pueden medir hasta 0,01 centímetro de ancho. Piensa curioso que si observas coacervados bajo un microscopio, se comportan de una manera bastante inquietante, y es que parecen células vivas, ya que crecen y cambian de forma, y a veces se dividen en dos. Además, también pueden absorber productos químicos del agua circundante, por lo que los productos químicos reales pueden concentrarse dentro de ellos. Y por ello Oparin propuso que los coacervados eran los ancestros de las células modernas. Y 5 años después, en 1929, el biólogo inglés J.B.C. Haldane
propuso independientemente a él algunas ideas muy similares en un breve artículo publicado en el Rationalis Annual. Por aquel entonces, Haldane ya había hecho enormes contribuciones a la teoría de la evolución, ayudando a integrar las ideas de Darwin con la ciencia emergente de la genética. Y al igual que Oparin, Haldane describió cómo los químicos orgánicos podrían acumularse en el agua hasta que los océanos primitivos alcanzaron la consistencia de una sopa diluida caliente. Esto preparó el escenario para que se formaran los primeros seres vivos o medios vivos, y para que cada uno quedara encerrado en una película aceitosa. Pero claro, la idea de que los organismos vivos fueron formados por medios puramente químicos, sin un dios o incluso una fuerza vital, era demasiado radical para la época. Y al igual que la teoría de la evolución de Darwin, el cristianismo lo machacó. Aunque eso sí, la teoría se adaptaba bastante bien a la antigua Unión Soviética, a la URSS, ya que el régimen soviético era oficialmente ateo y sus líderes estaban ansiosos por apoyar explicaciones materialistas de fenómenos muy profundos, como podría ser el inicio de la vida. Y como Oparin y Haldane eran comunistas, lo apoyaron. Y de esta manera la idea de que la vida se formó en una sopa primordial de productos químicos orgánicos se conoció como la hipótesis de Oparin-Haldane. Y era una hipótesis ordenada y convincente. Pero había un problema, un grave problema. No hubo ninguna evidencia experimental para respaldarlo. Y esto no llegaría hasta muchos años después. Y fue entonces cuando el químico Harold Urey se interesó por el origen de la vida, y lo hizo bastante después de haber ganado el Premio Nobel de Química en 1934, y después también de ayudar a construir la bomba atómica en el proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque eso sí, después de la guerra luchó para mantener la tecnología nuclear bajo control civil. Pues bien, un día Urey dio una conferencia y señaló que probablemente no había oxígeno en la atmósfera de la Tierra cuando se formó por primera vez, y que esto habría ofrecido las condiciones ideales para que se formara la sopa primordial de Oparin y Haldane, ya que los productos químicos frágiles habrían sido destruidos por el contacto con el oxígeno. Al acabar la conferencia, un estudiante de doctorado llamado Stanley Miller se acercó a Urey con una propuesta. ¿Podríamos probar esa idea? Urey se mostró escéptico, pero Miller lo convenció. Entonces, en 1952, Miller comenzó el experimento más famoso sobre el origen de la vida jamás inventado. Partiendo de la hipótesis de Alexander Oparin y John Haldane, en la cual se establecía que la atmósfera primigenia estaba compuesta por amoníaco, dióxido de carbono, metano, agua e hidrógeno, recrearon las condiciones de la Tierra en sus primeros tiempos para buscar las reacciones químicas que surgieron de manera espontánea, dando lugar a los primeros elementos químicos esenciales, es decir, aminoácidos y proteínas. Para ello, diseñaron un tubo en el que se encontraba una mezcla de estos gases y añadieron un recipiente de agua para imitar el océano original. Además, incluyeron unos electrodos en la cámara que contenía los gases, y lo hicieron para que se produjeran descargas eléctricas parecidas a las que provocaban los rayos de las grandes tormentas que se formaban en la Tierra antigua. Se trataba de una chispa de 60.000 voltios que se mantenía continuamente mezclada con los gases y el agua. Cuando transcurrió una semana, Miller descubrió los siguientes hechos. Primero, estaban consumidos casi todo el metano y el amoníaco. Segundo, quedaban principalmente dos gases, que eran el nitrógeno y el monóxido de carbono. Y tercero, se había producido un depósito de un material de color oscuro en el agua. Así que dejaron que transcurriera una semana más y entonces ya pudieron saber los compuestos que se habían generado. Y lo hicieron a partir del análisis del agua y la materia que en ella se había acumulado. Y esto eran moléculas orgánicas, aminoácidos como alanina, glicina, ácido aspartico y glutámico, y también hallaron glucosa y ácido acético. Todos ellos componentes utilizados por las células para la sintetización de proteínas. ¡Tremendo! Y es que los aminoácidos a menudo se describen como los componentes básicos de la vida. Estos se utilizan para formar las proteínas que controlan la mayoría de los procesos bioquímicos en nuestros cuerpos. Así que, sorprendentemente, Miller había creado desde cero dos de los componentes más importantes de la vida, y los resultados fueron publicados en la prestigiosa revista Science en 1953. Urey, en un acto desinteresado e inusual entre científicos de alto rango,
le dio el mérito único a Miller. Pero a pesar de esto, el estudio a menudo se conoce como el experimento de Miller-Urey. Según comentó John Sunderland, del Laboratorio de Biología Molecular en Cambridge, en el Reino Unido, la fuerza de Miller-Urey fue demostrar que puedes pasar de una atmósfera simple a producir muchas moléculas biológicas. Pero ojo, los detalles del experimento resultaron estar equivocados, ya que estudios posteriores mostraron que la atmósfera de la Tierra primitiva tenía una mezcla de gases diferente. Pero según Sutherland, eso es casi irrelevante, ya que aquello fue enormemente icónico, ya que estimuló la imaginación del público y continúa siendo a día de hoy ampliamente citado. Piensa curioso que a raíz del experimento de Miller, otros científicos comenzaron a encontrar formas de hacer moléculas biológicas simples desde cero, así que una solución al misterio del origen de la vida parecía cercana. Pero nada más lejos de la realidad, y es que luego quedó bastante claro que la vida era más complicada de lo que nadie había pensado. Y es que resultó que las células vivas no eran solo bolsas de productos químicos, eran pequeñas máquinas intrincadas. Y por ello se han propuesto varias hipótesis, todas ellas en competencia, durante las últimas décadas, y hoy el campo está altamente polarizado. Piensa curioso que los científicos no están de acuerdo sobre qué componentes químicos de la vida llegaron primero, tampoco sobre cuáles de los procesos de la vida llegaron primero, y ni tan siquiera están de acuerdo en dónde surgió la vida en la Tierra, e incluso el momento del origen de la vida está en cuestión. Pero eso, y exactamente eso, es lo bonito de la ciencia. En lo único que parece que están de acuerdo casi todos es que el inicio de la vida sucedió después de la formación de la Tierra hace 4.500 millones de años, y antes de hace unos 3.400 millones de años, que es la época de los fósiles confirmados más antiguos. Pero ojo que muchos paleontólogos han tratado de reducir esta ventana identificando rastros de vida más antiguos. Pero estos hallazgos aún están en disputa, como los 3.700 millones de años que os hablé anteriormente. En cuanto a la ubicación, en qué lugar comenzó la vida, muchos todavía creen que fue en el mar, pero no necesariamente en el mar abierto. Una minoría vocal de investigadores cree que la vida comenzó en respiraderos alcalinos en el fondo marino, mientras otros piensan que la vida comenzó en estanques en tierra, tal vez en piscinas geotérmicas como las de Yellowstone. Pero bueno, se han propuesto muchos otros lugares como el hielo. Por otro lado, una minoría de científicos argumenta que la vida pudo haber comenzado en otras partes del universo y haber llegado vía meteoritos a la Tierra, una idea conocida como panspermia. Sin embargo, la mayoría de los investigadores piensan que esto no funciona en la llamada navaja de Occam o ley de la parsimonia, especialmente porque no se ha encontrado vida extraterrestre. Para quien no lo sepa, la navaja de Occam es un principio filosófico que busca simplificar el proceso y señalar la lógica que reside en la elección de la postura más sencilla versus la postura más complicada. Siempre claro que la postura más sencilla esté en igualdad de condiciones con las demás. Así, una teoría simple pero con pocas evidencias no debería ser elegida antes que una más compleja pero respaldada por pruebas suficientes. Pero bueno, hay que tener en cuenta que esta teoría no es irrefutable y ni mucho menos sirve para determinar las explicaciones correctas de un fenómeno científico. En fin, que aparte de la ubicación, seguramente la pregunta más espinosa sea el mecanismo por el cual comenzó la vida. ¿Cuál de los muchos procesos que tienen lugar en los organismos vivos surgió primero? Una de las primeras ideas, popularizada por el bioquímico Sidney Fox, a raíz también del experimento Miller-Urey, fue que los aminoácidos se ensamblaron en proteínas simples. En los organismos modernos, las proteínas realizan una amplia gama de funciones, incluida la de actuar como enzimas que aceleran las reacciones químicas esenciales. Sin embargo, esta hipótesis de que fueron primeros las proteínas ha caído en gran medida en desgracia. Actualmente, una noción mucho más popular es que la vida comenzó con el ARN, un primo cercano del ADN. El ARN, sigla del ácido ribonucleico, es un ácido nucleico que participa en la síntesis de las proteínas y realiza la función de mensajero de la información genética. Así, el ARN puede transportar genes y copiarse como el ADN, pero también puede plegarse y actuar como una enzima, como una proteína. La idea es que los organismos basados únicamente en el ARN surgieron primero y solo más tarde desarrollaron ADN y proteínas. Y sí, el mundo del ARN ha acumulado una gran cantidad de evidencias apoyando la teoría, pero no está claro de que solo el ARN fuera suficiente. En los últimos años, algunos investigadores han sugerido de que el ARN solo alcanza su potencial cuando se combina con proteínas y que ambos deben haber existido en el inicio de la vida. Por otro lado, aparte de las proteínas primero
primero o el ARN primero, una tercera escuela de pensamiento propone que los primeros organismos fueron simples burbujas y que estas protoceldas se habrían parecido a las células modernas en un atributo clave. Actuaron como contenedores para todos los demás componentes de la vida. Es decir, que pequeñas burbujas llenas de gas que quedaron atrapadas y reaccionaron con las superficies de los poros en las rocas volcánicas podrían haber acelerado la formación de las redes químicas que finalmente dieron lugar a las primeras células. Y la hipótesis final es que la vida comenzó con una serie de reacciones químicas que extrajeron energía del medio ambiente y la usaron para construir las moléculas de la vida. Esta idea de que lo primero fue el metabolismo fue defendida a finales de la década de 1980 por Gunther Walter-Sauer, un químico alemán convertido en abogado de patentes. Así, con su artículo titulado La luz y la vida sobre los orígenes en la nutrición de la percepción sensorial, establece su teoría fuertemente influida por la filosofía de Popper llamada retrodicción bioquímica. Pero posteriormente conoció a Carl Woese, quien le hizo ver las inconsistencias del concepto de caldo primigenio. Y en un artículo de 1990 concibe por fin la teoría de los primeros ciclos autocatalíticos y autotróficos. Y en 1997 realiza una serie de experimentos junto a Claudia Haber, cuyos resultados fueron publicados en Science. En él consiguen generar péptidos a partir de aminoácidos en condiciones de laboratorio similares a las de las fuentes hidrotermales submarinas, utilizando sulfuros de hierro y níquel más trazas de selenio como catalizador, sugiriendo un origen termófilo de la vida. Este trabajo marca el comienzo de la teoría del mundo de hierro-sulfuro. Sin embargo, hoy en día, esta idea ha sido suplantada por la sugerencia de Michael Russell de que la primera vida fue impulsada por corrientes de protones cargados eléctricamente dentro de respiraderos alcalinos en el lecho marino. Y como veis curiosos, no podemos saber con certeza cómo se desarrolló la vida en nuestro planeta. Y es que esta pregunta sigue siendo una de las más profundas de la ciencia. Y a día de hoy, aunque existen muchas teorías, los científicos aún no pueden ponerse de acuerdo sobre una respuesta. Sigue siendo un tema de debate, ya que comprender el origen de la vida nos ayudaría a comprender mejor nuestro lugar en el universo, así como también ayudarnos en nuestra búsqueda de vida extraterrestre. En resumen, la primera idea, la del caldo primigenio, fue propuesta hace un siglo por dos investigadores que trabajaban independientemente, los mencionados Oparin y Haldane. 30 años después, recibió el apoyo de Miller y su famoso experimento junto a Urey, un experimento que demostró que los químicos de la vida podrían formarse naturalmente. Y aquí el argumento de que Dios creó la vida desde cero desvaneció. Pero poco después se vio que crear esa vida desde cero era mucho más complicado de lo que sugirió el experimento de Miller. Y como veis, así estamos actualmente. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Un poco largo, pero creo que merecía mucho la pena. Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.